La noche en Miami era un tapiz de luces que se extendía bajo los pies de Alejandro Vargas. Desde el piso más alto de aquel rascacielos, el salón de eventos corporativos parecía flotar sobre la ciudad, un faro de éxito y poder. El aire estaba cargado con el aroma del champán caro y el murmullo constante de conversaciones sobre millones de dólares. Ejecutivos con sonrisas calculadas y periodistas con miradas afiladas llenaban el espacio minimalista, celebrando el lanzamiento de la nueva aplicación que prometía cambiar las reglas del juego. Todo era una imagen perfecta de triunfo, una sinfonía de ambición y logros donde cada nota había sido cuidadosamente compuesta. Alejandro, el director de orquesta de todo aquello, sentía el frío del cristal en su mano, observando el reflejo de un hombre que, supuestamente, lo tenía todo, sin saber que su mundo estaba a solo unos minutos de hacerse añicos. En el centro del escenario, bañado por la luz blanca de los reflectores, Alejandro se erguía como la personificación del éxito. Su traje de diseñador se ajustaba a su cuerpo con una precisión impecable y su voz, amplificada por el sistema de sonido, resonaba con una confianza que había tardado años en construir. Hablaba de innovación, de futuro, de un imperio digital forjado desde cero. Sin embargo, detrás de esa fachada de control absoluto, sus ojos delataban un cansancio profundo. Una soledad que ni la multitud ni los flashes de las cámaras podían disipar. Mientras pronunciaba las últimas palabras de su discurso, sintió una vibración insistente en el bolsillo de su pantalón. Era su celular personal, pero lo ignoró, atribuyéndolo a una felicitación más. El aplauso del público fue atronador, pero para él sonó como el preludio lejano de una tormenta que se acercaba en silencio. Al bajar del escenario, el aplauso se desvaneció y fue reemplazado por un pasillo de manos que buscaban estrechar la suya. Fue entonces cuando vio a Miguel, su jefe de seguridad y viejo amigo, abriéndose paso entre la gente con una urgencia que le heló la sangre. El rostro de Miguel estaba pálido, desprovisto de la calma profesional que siempre lo caracterizaba. Sin decir una palabra, le mostró la pantalla de una tablet. El titular de un importante portal de noticias brillaba en la oscuridad. CEO Alejandro Vargas es investigado por fraude millonario. Su prometida sería la pieza clave del esquema. En ese mismo instante, su propio celular vibró de nuevo. No era una llamada, sino una notificación del banco. Todas sus cuentas, personales y empresariales, habían sido congeladas por orden judicial. El zumbido del salón se convirtió en un eco lejano, y el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Su mirada barrió la multitud con desesperación, buscando una sola cara, la de Isabela. La encontró cerca de la salida, junto a Julián y Roberto, sus supuestos aliados de negocios. Ella no parecía sorprendida ni asustada. Por un instante, sus ojos se encontraron a través del salón, y lo que Alejandro vio en ellos lo destruyó por completo. Era una mirada fría, calculadora, desprovista de cualquier rastro de amor o remordimiento. Era la mirada de una extraña. La vio darse la vuelta y salir discretamente, abandonándolo en medio del desastre que ella misma había creado. La gente a su alrededor comenzó a susurrar, a alejarse, dejándolo solo en el centro de su propia ruina. Fue entonces cuando Elena Reyes, su gerente de proyectos, se acercó. No preguntó nada, simplemente se paró a su lado, y su voz, firme y serena, cortó el caos. «Estoy contigo, salgamos de aquí». El viaje en el ascensor fue un descenso silencioso hacia el infierno. Las luces parpadeantes de Miami, que minutos antes parecían un símbolo de su éxito, ahora se veían como ojos distantes y acusadores. Elena conducía el auto con una calma que contrastaba violentamente con el torbellino que se desataba dentro de Alejandro. Él miraba por la ventana, pero no veía la ciudad. Veía el rostro de Isabela,
su mirada fría, el sutil movimiento de sus labios al marcharse, una imagen grabada a fuego en su mente. Cada semáforo en rojo era una pausa insoportable, un momento más para que la magnitud de la traición se asentara en sus huesos. No hablaron, no había palabras que pudieran llenar el abismo que se había abierto en su vida. El único sonido era el zumbido del motor, un murmullo monótono que lo acompañaba mientras su mundo se desmoronaba en un silencio ensordecedor. La mansión, que alguna vez fue su refugio y el escenario de sus sueños con Isabela, se sentía ahora como un mausoleo. Cada objeto, cada fotografía en las paredes, era un recordatorio de una mentira. El eco de sus propios pasos en el mármol pulido resonaba con una soledad aplastante. Se sirvió un vaso de agua, pero sus manos temblaban tanto que apenas pudo sostenerlo. Recordó las risas de Isabela en esa misma cocina, las promesas susurradas en la penumbra del dormitorio, los planes para un futuro que ahora sabía que nunca existió. Se sentó en la oscuridad, rodeado por los fantasmas de una vida fabricada, sintiendo el peso de la humillación pública y la herida íntima de la traición. Era un hombre que lo había construido todo desde la nada y ahora, en una sola noche, había vuelto a no tener nada, pero esta vez con el corazón hecho pedazos. Pasaron 2 días de un aislamiento casi total. El timbre de la puerta sonó, estridente y fuera de lugar en el silencio sepulcral de la casa. Alejandro lo ignoró, pero el sonido persistió. Finalmente, se arrastró hasta la entrada y miró por la cámara de seguridad. Eran Elena y Miguel. Por un instante, la desconfianza lo invadió. ¿Podía fiarse de alguien? Abrió la puerta con resignación. No venían con palabras de consuelo ni miradas de lástima. Elena sostenía una carpeta de color neutro, y Miguel, a su lado, tenía la expresión seria de un soldado listo para la batalla. Entraron sin esperar una invitación, no como intrusos, sino como anclas en medio de su naufragio. Se sentaron en el salón, y el gesto simple de Elena, al colocar la carpeta sobre la mesa de centro, se sintió como el primer movimiento en una partida de ajedrez crucial. Elena abrió la carpeta con una precisión metódica. Dentro no había condolencias, sino documentos, correos electrónicos impresos, registros de transacciones sospechosas, pequeñas discrepancias que ella había notado y archivado discretamente a lo largo de los meses. «Nunca confié en ella, Alejandro», dijo con voz suave pero firme. Había algo en la forma en que manejaba las cuentas, pequeños desvíos que parecían insignificantes, pero que sumados dibujaban un patrón. No había un ápice de «te lo dije» en su tono, solo la cruda presentación de los hechos. Miguel añadió que había investigado a Julián y Roberto por su cuenta, descubriendo vínculos con empresas fantasma. Estaban presentándole no solo la anatomía de la traición, sino también las primeras herramientas para luchar. No le ofrecían piedad, le ofrecían un camino. Fue en ese momento que la represa que Alejandro había construido dentro de sí mismo se rompió. Al ver la lealtad incondicional en los ojos de Elena y Miguel, una lealtad que no pedía nada a cambio, no pudo más. Las lágrimas, calientes y amargas, comenzaron a rodar por su rostro. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una abrumadora gratitud y de un dolor profundo por su propia ceguera. Se cubrió el rostro con las manos, y los sollozos que sacudían su cuerpo eran la liberación de años de soledad emocional, de una confianza mal depositada. Había estado rodeado de socios, de admiradores, de una prometida, pero solo ahora, en su punto más bajo, se daba cuenta de quiénes eran las únicas personas reales en su vida. Se permitió ser vulnerable por primera vez, no frente a una multitud, sino frente a la verdadera amistad. Es en momentos como este que uno realmente comprende el valor de tener a alguien que, contra todo pronóstico, se queda a tu lado,
Si sientes que esta historia resuena contigo, tu suscripción nos da la fuerza para seguir compartiendo estos poderosos testimonios de resiliencia humana. La batalla de Alejandro apenas comenzaba. Al día siguiente, la tormenta mediática estalló con toda su furia. Su rostro estaba en todos los noticieros, su nombre en los titulares de todos los portales digitales. Lo pintaban como un genio corrupto, un villano de cuello blanco que había estafado a sus inversores y traicionado la confianza pública. Las entrevistas con fuentes anónimas y exempleados descontentos se multiplicaban, cada una añadiendo una nueva capa de falsedad a la narrativa que Isabela y sus cómplices estaban tejiendo con esmero. Se sentía como si el mundo entero lo hubiera juzgado y sentenciado sin siquiera escuchar su versión de los hechos. La burocracia del sistema judicial se convirtió en un laberinto frío y deshumanizante. Las reuniones con los abogados eran agotadoras, llenas de jerga legal que apenas lograba comprender y de facturas que vaciaban rápidamente los pocos fondos que había logrado desbloquear. Cada formulario que debía firmar, cada declaración que debía preparar, era un recordatorio constante de su nueva realidad. Ya no era el CEO visionario que tomaba decisiones de millones de dólares en segundos. Era el acusado, un número en un expediente, un hombre cuya libertad y reputación pendían de un hilo. El sistema, diseñado para encontrar la verdad, parecía más interesado en los procedimientos y las apariencias, y él sentía que se ahogaba lentamente en un mar de papeleo y desconfianza institucional. La traición sembró en su interior una paranoia que lo consumía. Cada llamada no reconocida, cada correo electrónico de un remitente desconocido le provocaba un escalofrío. Revisitaba en su mente conversaciones pasadas con amigos y socios, buscando señales, dobles sentidos, cualquier indicio de que otros también formaban parte del complot. ¿Quién más sabía? ¿Quién más se había beneficiado de su caída? Esta desconfianza se convirtió en un veneno que lo aislaba aún más, haciéndole dudar incluso de las intenciones de quienes, como sus padres, intentaban ofrecerle su apoyo. El miedo a ser herido de nuevo era tan intenso que comenzó a construir muros a su alrededor, muros que ni siquiera la lealtad probada de Elena y Miguel podía traspasar con facilidad. Una noche, mientras revisaban una montaña de extractos bancarios en el comedor de su casa, el agotamiento los venció. Elena, al verlo con la mirada perdida, simplemente le sirvió una taza de té. «Recuerdo cuando empezamos», dijo ella en voz baja, rompiendo el silencio. «Trabajábamos en tu garaje, con apenas 2 computadoras y un sueño gigante. Solías decir que cambiaríamos el mundo». Alejandro levantó la vista, sorprendido por el recuerdo. En medio de la complejidad legal y la traición, había olvidado al joven idealista que alguna vez fue. Esa noche no hablaron más del caso. Hablaron de los viejos tiempos, de los sacrificios, de las risas. Por primera vez en semanas, Alejandro sintió una conexión genuina, un recordatorio de que debajo de las ruinas de su imperio, el hombre que era antes todavía existía, y Elena lo veía. El primer gran golpe en su defensa llegó cuando su antiguo director financiero, un hombre al que consideraba un mentor, aceptó un acuerdo con la fiscalía para testificar en su contra a cambio de inmunidad. La noticia fue devastadora. Era una pieza clave en su estrategia de defensa. Y su traición no solo debilitaba su caso, sino que también reabría la herida de la desconfianza. Los abogados le advirtieron que las probabilidades ahora estaban en su contra. La narrativa de Isabela era simple y creíble. Ella era una víctima más, engañada por el hombre que amaba. La de Alejandro, en cambio, sonaba a la desesperada excusa de un hombre culpable. La esperanza, que había comenzado a florecer, se marchitó de golpe, dejándolos a él y a Elena frente a un futuro aún más incierto. Esa noche, Alejandro estuvo a punto de rendirse.
Le dijo a Elena que tal vez lo mejor era aceptar un acuerdo, minimizar los daños y tratar de salvar lo poco que le quedaba. Pero ella se negó a escucharlo. Con una intensidad que él nunca le había visto, tomó uno de los extractos bancarios y señaló una pequeña transferencia recurrente a una cuenta en el extranjero. Una transacción que todos habían pasado por alto por su bajo monto. «Esto no encaja, Alejandro», dijo, sus ojos brillando con una nueva luz. «Es un hilo suelto, y si tiramos de él, todo el tejido podría deshacerse». En su voz no había solo esperanza, sino una convicción inquebrantable. Al verla, algo cambió dentro de él. La lucha ya no era solo por su nombre, era por ella, por Miguel, por la fe que habían depositado en él. Se enderezó y asintió. Iban a tirar de ese hilo. Aquel hilo suelto, esa pequeña transferencia recurrente, se convirtió en la soga que desharía todo el nudo. Elena, con una tenacidad incansable, siguió el rastro digital a través de una red de servidores encriptados y empresas fantasma hasta dar con el eslabón más débil, un ex empleado de bajo nivel de Julián, resentido por haber sido descartado del gran botín. Tras semanas de persuasión y con la ayuda de Miguel, que supo apelar a su conciencia y a su miedo, el hombre accedió a entregar una copia de seguridad de su antigua computadora. Contenía una grabación de audio, una llamada de conferencia donde Isabela, Julián y Roberto discutían con arrogancia los detalles finales de su plan, riéndose de la ingenuidad de Alejandro. Era la prueba irrefutable, la voz de la traición capturada en un archivo de audio que cambiaría el curso de todo el juicio. El día del testimonio final de Alejandro, el aire en la sala del tribunal era denso, casi irrespirable. Se sentó en el estrado, no como el CEO poderoso de antes, sino como un hombre que había atravesado el infierno y había vuelto. Su abogado, con un movimiento teatral, solicitó permiso para presentar la nueva evidencia. El juez accedió. El sonido de la voz de Isabela llenó el silencio, clara y fría, detallando cómo manipularía las cuentas y usaría el amor de Alejandro como un arma. Un murmullo de conmoción recorrió la sala. La máscara de confianza de Isabela se desmoronó, revelando un pánico puro y descontrolado. Los rostros de Julián y Roberto se tornaron cenicientos. En ese instante, la balanza de la justicia, que había estado peligrosamente inclinada, se movió con una fuerza definitiva e irrevocable hacia el lado de la verdad. El fiscal, visiblemente sacudido y con su caso hecho trizas, se acercó a Alejandro para su interrogatorio final. Su tono ya no era acusatorio, sino casi de curiosidad. Le preguntó qué sentía, qué quería que le sucediera a la mujer que no solo había intentado destruir su carrera, sino también su vida. Todos en la sala, desde el jurado hasta los periodistas, se inclinaron hacia adelante, esperando una explosión de ira, una petición de la máxima pena, un discurso de venganza que sellara su victoria. Esperaban el odio, la justa retribución por una herida tan profunda. Elena, desde su asiento, contuvo la respiración, sabiendo que este momento definiría no solo el final del juicio, sino el futuro del hombre al que había ayudado a salvar de sus propias cenizas. Alejandro levantó la mirada, pero no miró al fiscal ni al jurado. Sus ojos se fijaron directamente en Isabela. No había rabia en ellos, solo una tristeza profunda y superada, la calma de quien ha visto el fondo del abismo y ha decidido no quedarse allí. Su voz, cuando habló, fue firme y clara, resonando en el silencio absoluto de la sala. «No me robaste mi dinero», comenzó, y cada palabra era una liberación. «Me robaste mi tiempo, mi fe en las personas. Y hoy elijo no dejar que el odio que sembraste defina el resto de mi vida. Te perdono, no por ti, sino por mí, para poder ser libre». El perdón no fue un regalo para ella, sino un acto de autoafirmación.
la última cadena que se rompía. El silencio que siguió a sus palabras fue más poderoso que cualquier veredicto. Isabela lo miró completamente derrotada, comprendiendo que había perdido algo más valioso que el dinero o la libertad. Había perdido su poder sobre él. La jueza golpeó el mazo, pero el sonido apenas registró. La mirada de Alejandro encontró la de Elena entre la multitud. Vio las lágrimas silenciosas que corrían por el rostro de su amiga, lágrimas no de tristeza, sino de un orgullo inmenso, de alivio. En ese cruce de miradas se selló todo. La lealtad había vencido a la traición, y la integridad había demostrado ser más fuerte que la ambición. Y es gracias a historias como esta, y al apoyo de quienes se suscriben, que podemos seguir creyendo y compartiendo que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la dignidad humana siempre encuentra un camino para prevalecer. Los días que siguieron al veredicto no fueron de celebraciones ruidosas ni de entrevistas triunfales en los medios. Alejandro se negó a participar en el circo mediático que ahora lo pintaba como un héroe trágico. En lugar de eso, en el silencio de su oficina vacía, tomó la decisión más difícil y liberadora de su vida. No intentaría reconstruir el imperio caído. Veía en sus cimientos no solo la ambición que lo había impulsado, sino también la ceguera que casi lo destruye. Con la ayuda de Elena y Miguel, supervisó metódicamente la venta de todos los activos restantes de su antigua compañía. Cada firma en un documento de traspaso se sentía menos como una pérdida y más como el desprendimiento de una piel vieja y pesada. Estaba cerrando el capítulo de un hombre que medía su valor por el tamaño de su cuenta bancaria, para darle paso a otro que apenas comenzaba a descubrirlo. Con los fondos obtenidos, fundó algo completamente nuevo. No un conglomerado, sino una empresa tecnológica pequeña y ágil, con Elena y Miguel como socios fundadores y con un propósito claro: desarrollar herramientas digitales para proteger a las personas del fraude financiero. La mansión fría y opulenta fue vendida y se mudó a un apartamento acogedor con vistas a la bahía, un lugar lleno de luz y calidez. Además, estableció una fundación sin fines de lucro dedicada a ofrecer asesoría legal y apoyo psicológico a víctimas de estafas, convirtiendo su cicatriz más profunda en un faro para otros. Ya no se trataba de cambiar el mundo con algoritmos disruptivos, sino de repararlo, una persona a la vez, usando su propia historia como el manual de instrucciones para la resiliencia y la esperanza. Su vida se transformó en una sinfonía de pequeños momentos significativos. Las reuniones ya no eran en salas de juntas impersonales, sino en cafeterías locales, con discusiones apasionadas sobre cómo ayudar a la gente. Descubrió la alegría de cocinar una cena sencilla, de largas caminatas junto a Elena, donde el silencio era tan cómodo como la conversación, y de ver a Miguel jugar con sus hijos en el parque. La paranoia que lo había consumido se disolvió, reemplazada por una confianza profunda y selectiva en las personas que habían demostrado su valía. Aprendió que el verdadero éxito no era la ausencia de caídas, sino la calidad de las manos que te ayudan a levantarte. Su relación con Elena floreció orgánicamente, pasando de una amistad forjada en la crisis a un amor tranquilo y sólido, basado en el respeto mutuo y la admiración profunda. 2 años después, la oficina de su nueva empresa era un espacio vibrante y colaborativo, lleno de luz natural y risas genuinas. Alejandro, vestido con jeans y una camisa sencilla, se veía más joven y ligero que nunca. Esa tarde daba una charla a un grupo de jóvenes emprendedores. No hablaba de estrategias de mercado ni de rondas de inversión. Hablaba de integridad. Construyan algo más grande que su negocio. Construyan un legado de confianza, les decía con una convicción que solo la experiencia puede forjar. Mi mayor activo nunca fueron las patentes o los edificios.
Fue la lealtad de dos personas que se quedaron cuando todos se fueron. Hizo una pausa, mirando a Elena, que le sonreía desde el fondo de la sala. Son historias como esta las que nos recuerdan que la integridad es el único capital que nunca se devalúa. Y al suscribirte, nos ayudas a seguir compartiendo estas verdades.